La mujer más poderosa que conozco nunca me explicó por qué tomó ninguna de las decisiones que cambiaron su vida. Y tal vez sea exactamente por eso que es la más poderosa. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es una eterna audición? Como si cada decisión que tomas, cada movimiento que haces, cada palabra que pronuncias necesitara del aplauso del mundo para ser válida. Como si existir fuera un crimen por el que constantemente tienes que dar explicaciones. Ahí estás tú, justificando por qué elegiste irte temprano de esa reunión que te agotaba. Explicando por qué decidiste cortar el cabello, porque ya no toleras ciertos comentarios, por qué necesitas tiempo a solas. Cada explicación es un pedazo de tu alma que entregas a cambio de una aprobación que nunca llega realmente. Porque la verdad, hermana, es que no importa cuánto te expliques, siempre habrá alguien que no entienda, que no esté de acuerdo, que considere tus decisiones incorrectas. Y ahí radica el primer despertar. Te das cuenta de que no estás buscando comprensión. Estás buscando permiso para existir. En los escritos de Jung, encontramos una verdad que corta como cristal. Todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Cada vez que sientes esa urgencia desesperada de explicarte, de justificar tu existencia, estás siendo confrontada por tu propia sombra. Esa parte de ti que aprendió, desde muy pequeña, que para ser amada tenías que ser entendida. Que para ser aceptada tenías que ser aprobada. Que para ser válida tenías que ser perfecta. Pero permíteme contarte algo que la niña en ti necesita escuchar. Nunca fuiste un proyecto que necesitara aprobación. Siempre fuiste una obra completa, esperando ser reconocida por su propia creadora. La mujer que se explica constantemente vive en un estado de fragmentación perpetua. Cada justificación es una división, cada explicación es una ruptura. Se convierte en una actriz interpretando el papel de sí misma, esperando que la audiencia la comprenda lo suficiente como para no abandonar el teatro. Pero el teatro está vacío, hermana. Siempre estuvo vacío. Porque la única espectadora que importa nunca se sentó en las butacas. Está en el escenario, contigo, esperando que finalmente voltees a verla. En nuestra sociedad hiperconectada, esta fragmentación se ha vuelto epidémica. Cada historia de Instagram es una justificación. Cada post de Facebook es una explicación. Cada mensaje de WhatsApp es una defensa. Vivimos en una cultura de la sobreexposición emocional, donde el silencio se ha vuelto sospechoso y la privacidad se interpreta como frialdad. Te han enseñado que ser misteriosa es ser antipática. Que no explicar tus decisiones es ser egoísta. Que mantener tus procesos internos en privado es ser cerrada. Pero Jung sabía algo que la cultura moderna ha olvidado. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. La transformación no viene de la explicación. Viene del encuentro auténtico. Y no puedes encontrarte auténticamente con alguien más hasta que no te hayas encontrado contigo misma en el silencio. Recuerdo a una mujer que vino a mi consulta hace años. Cada sesión comenzaba igual. Déjame explicarte por qué. Y luego venía una avalancha de justificaciones sobre por qué había tomado cierta decisión, porque se sentía de cierta manera, porque su exmarido tenía razón o no la tenía. Sesión tras sesión, explicando su vida como si fuera una acusada defendiéndose ante un tribunal invisible. Un día la detuve. ¿A quién le estás explicando?, le pregunté. Se quedó en silencio. Por primera vez en meses, silencio. Y en ese silencio, algo se rompió. O mejor dicho, algo se sanó. No lo sé, me dijo finalmente. No sé a quién le estoy explicando. Solo sé que si no lo hago, siento que desaparezco. Ahí estaba, la herida primordial. La creencia de que sin la validación externa, sin la comprensión del otro, sin la aprobación constante, ella simplemente desaparecería. Como si su existencia dependiera de la capacidad de otros para entenderla. Jung lo llamaría la tiranía de la persona. Esa máscara que construimos para ser aceptados por la sociedad, pero que terminamos confundiendo con nuestra verdadera identidad. La mujer que se explica constantemente está atrapada en su persona, interpretando un papel que cree que el mundo quiere ver, pero perdiendo contacto con quien realmente es debajo de esa performance. En el mundo digital actual, esta tiranía se ha amplificado exponencialmente. Cada like es una validación, cada comentario es una confirmación de que existimos. Pero ¿cuántas veces has posteado algo personal solo para inmediatamente escribir 3 párrafos explicando por qué lo compartiste, porque te sientes así, porque no deberían malinterpretarlo? Es agotador, ¿verdad? Vivir en un estado constante de justificación. Como si fueras una extranjera en tu propia vida,
necesitando traducir cada movimiento para que los nativos te entiendan. Pero hay algo que quiero que entiendas. La persona que verdaderamente te ama no necesita explicaciones. Y la persona que necesita explicaciones constantes nunca te va a amar verdaderamente. Porque el amor auténtico no se basa en la comprensión. Se basa en la aceptación. No necesitas entender completamente a alguien para amarle. Necesitas aceptar que hay partes de esa persona que permanecerán misteriosas, privadas, sagradas. Y si tú no puedes darte ese mismo regalo a ti misma, ¿cómo esperas que otros lo hagan? Jung escribió, el hombre no puede soportar una vida sin sentido. Pero yo te propongo algo diferente, la mujer no puede soportar una vida sin misterio. Sin espacios internos que le pertenezcan solo a ella. Sin decisiones que no tengan que ser justificadas ante nadie. El misterio no es la ausencia de claridad. Es la presencia de profundidad. Es saber que hay capas en ti que no necesitan ser excavadas por otros. Que hay decisiones que no necesitan ser votadas por comité. Que hay emociones que no necesitan ser explicadas para ser válidas. ¿Sabes cuál es el momento exacto en que una mujer comienza a sanarse? Cuando deja de contar su historia como si fuera una disculpa. Piénsalo. ¿Cuántas veces has comenzado a contar algo importante de tu vida con frases como, sé que va a sonar raro, pero... o no sé si me van a entender, pero... o perdón si esto suena dramático, pero... Cada una de esas frases es una disculpa anticipada por el crimen de existir plenamente. Es como si dijeras, perdón por ocupar este espacio emocional. Perdón por tener una experiencia que no encaja en lo que esperan de mí. Perdón por ser humana de una manera que los incomoda. Pero hermana, tu historia no es una disculpa. Es una declaración. Tu experiencia no es una molestia. Es una revelación. Tu proceso no es un inconveniente. Es una revolución. Jung hablaría aquí de la individuación, ese proceso sagrado mediante el cual nos convertimos en quien realmente somos, no en quien otros esperan que seamos. Pero la individuación no es un proceso público. No es una performance. Es un viaje interior que requiere silencio, introspección, y sobre todo, la valentía de dejar de buscar validación externa. En nuestra cultura de la transparencia obligatoria, el silencio se ha vuelto revolucionario. No contar todo es un acto de rebeldía. No explicar cada decisión es una declaración de independencia. No justificar cada movimiento es una afirmación de soberanía personal. Te han enseñado que ser privada es ser fría. Que no compartir todo es ser distante. Que mantener ciertos aspectos de tu vida en silencio es ser antisocial. Pero Jung sabía algo que la sociedad moderna ha perdido. El encuentro con uno mismo es, al principio, el encuentro con la propia sombra. Y ese encuentro no puede ser público. No puede ser explicado. No puede ser justificado. Solo puede ser vivido, en la intimidad sagrada de tu propio corazón. Cuando dejas de explicarte, sucede algo mágico. Comienzas a elegirte. Cada decisión tomada sin justificación externa es un acto de autoliderazgo. Cada movimiento hecho sin explicación es una declaración de autonomía. Cada cambio implementado sin pedir permiso es una revolución silenciosa. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando dejas de buscar que otros te entiendan, comienzas a entenderte a ti misma. Cuando dejas de explicar tus decisiones, comienzas a confiar en tu intuición. Cuando dejas de justificar tu existencia, comienzas a celebrarla. El silencio no es ausencia de comunicación. Es comunicación selectiva. Es elegir con quien compartes tu mundo interior. Es decidir conscientemente quién merece acceso a tu jardín sagrado. Hay una diferencia abismal entre explicar y compartir. Explicar es defensivo. Compartir es generoso. Explicar busca aprobación. Compartir busca conexión. Explicar viene del miedo. Compartir viene del amor. Cuando te explicas, estás pidiendo permiso para ser quien eres. Cuando compartes, estás invitando a otros a conocer quién eres. La diferencia es sutil pero revolucionaria. Jung lo entendía perfectamente. Todo lo que conocemos de nosotros mismos es solo una parte de nuestro ser total, probablemente una parte muy pequeña. Pero esa parte pequeña que conocemos no necesita ser aprobada por nadie más. Necesita ser honrada por nosotras mismas. La mujer que se explica constantemente está operando desde el arquetipo de la niña eternal, siempre buscando la aprobación parental que nunca recibió o que recibió condicionalmente. Pero la mujer que sana comprende que ya no es una niña esperando permiso. Es una adulta con derecho a existir plenamente, sin explicaciones. En el mundo de las redes sociales,
Esta diferencia se vuelve aún más crítica. Cada vez que publicas algo personal seguido de 3 párrafos justificando por qué lo compartiste, estás operando desde la explicación. Pero cuando compartes algo auténtico y permites que resuene sin defenderte, estás operando desde el compartir. La diferencia energética es palpable. La explicación drena. El compartir auténtico nutre. La justificación constante agota. La comunicación consciente restaura. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que atravesar el miedo. El miedo a ser malinterpretada. El miedo a ser juzgada. El miedo a ser rechazada. El miedo a ser abandonada. Y aquí es donde Jung nos ofrece una perspectiva transformadora. El miedo más profundo que tenemos es el miedo a ser inadecuados. Es este miedo a nuestra propia luz, no a nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. ¿Y si te dijera que lo que más temes no es ser rechazada por quien realmente eres, sino ser aceptada por quien no eres? ¿Y si te dijera que cada vez que te explicas, te estás traicionando a ti misma para mantener relaciones que no pueden sostener tu autenticidad? La mujer que sana comprende que es mejor estar sola siendo auténtica que acompañada siendo una actuación. Comprende que las personas que necesitan explicaciones constantes no están buscando entenderte, están buscando controlarte. Comprende que su paz interior no está sujeta a la aprobación externa. Y cuando llegas a esa comprensión, algo extraordinario sucede. Comienzas a atraer personas que no necesitan que te expliques. Comienzas a magnetizar relaciones que honran tu misterio en lugar de demandarlo. Comienzas a crear vínculos basados en la aceptación mutua en lugar de la explicación constante. El silencio es el lenguaje del alma. Y tu alma no necesita ser traducida para ser válida. Imagina por un momento cómo sería tu vida si no tuvieras que explicar cada decisión. Si pudieras cambiar de dirección sin justificar el rumbo. Si pudieras decir no sin dar razones. Si pudieras decir sí sin defenderte. Si pudieras simplemente ser, sin traducir tu existencia para consumo ajeno. Esa no es una fantasía, hermana. Es tu derecho de nacimiento. Es el estado natural de una mujer que ha hecho las paces con su propia autoridad interna. Jung habla de la función trascendente, esa capacidad de la psique para crear puentes entre los opuestos. Y aquí tienes el puente más importante que puedes construir, entre la mujer que busca aprobación externa y la mujer que se aprueba a sí misma. Entre la que se explica y la que se elige. Entre la que se justifica y la que se celebra. Pero este puente no se construye con palabras. Se construye con actos. Con decisiones conscientes. Con límites amorosos. Con silencios sagrados. Cada vez que resistes el impulso de explicarte, estás construyendo ese puente. Cada vez que tomas una decisión sin buscar validación externa, estás fortaleciendo esa conexión. Cada vez que honras tu proceso interno sin exponerlo para aprobación, estás sanando esa herida primordial. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando dejas de explicarte, otros dejan de sentir que tienen derecho a exigir explicaciones. Cuando dejas de justificar tu existencia, otros dejan de sentir que pueden juzgarla. Cuando dejas de buscar aprobación, otros dejan de sentir que pueden negarla. Es como si el universo entero conspirara para honrar tu nueva forma de ser. Como si la vida misma respirara aliviada al ver que finalmente has decidido ocupar tu lugar sin disculpas. En la mitología jungiana, esto se llamaría el retorno a la diosa. No la diosa que necesita adoradores, sino la diosa que es adoración. No la diosa que busca reconocimiento, sino la diosa que es reconocimiento. No la diosa que pide permiso, sino la diosa que es permiso. Y tú, hermana, eres esa diosa. Siempre lo fuiste. Solo que te habían enseñado a pedir permiso para serlo. Hay un momento en la vida de toda mujer en que se da cuenta de que ha estado viviendo para la galería. Que ha estado actuando su propia vida en lugar de vivirla. Que ha estado buscando aplausos para una performance que nadie le pidió. Ese momento es sagrado. Es el momento en que la máscara se agrieta y la verdadera identidad comienza a emerger. Es el momento en que el alma dice, basta. No más explicaciones. No más justificaciones. No más disculpas por existir. Jung lo llamaría el momento de la individuación consciente. Ese punto en que dejas de ser quien otros esperan que seas y comienzas a ser quien realmente eres. Pero ese proceso no es cómodo. No es popular. No es aplaudido. Porque cuando dejas de explicarte, algunos se sienten excluidos. Cuando dejas de justificar tus decisiones, algunos se sienten ignorados. Cuando dejas de buscar aprobación, algunos se sienten rechazados. Y aquí es donde necesitas más fuerza, para soportar la incomodidad de otros ante tu sanación.
para mantener tu centro mientras otros intentan desestabilizarte, para continuar eligiéndote mientras otros intentan que vuelvas a elegirlos a ellos. Porque la verdad, hermana, es que algunas personas en tu vida están ahí no porque te amen, sino porque les gusta cómo te sientes contigo misma cuando estás con ellas. Y cuando dejas de buscar su validación, se dan cuenta de que no tienen nada auténtico que ofrecerte. Esas personas van a intensificar sus demandas de explicación. Van a insistir en que tienes que hablar. Van a acusarte de haberte vuelto fría, distante, egoísta. Van a usar tu pasado contra ti, recordándote como antes y compartías todo. Pero tú sabes algo que ellas no saben, que antes no compartías, antes te desangraba. La mujer que sana comprende que no todas las relaciones están destinadas a sobrevivir su despertar. Comprende que algunas personas estaban en su vida para enseñarle lo que no quería, no para acompañarla hacia lo que sí quería. Comprende que crecer a veces significa dejar atrás a quienes no pueden crecer contigo. Y esto no es frialdad. Es sabiduría. No es egoísmo. Es amor propio. No es crueldad. Es supervivencia emocional. Jung sabía que no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. Y parte de aceptar tu nueva forma de ser es aceptar que no todos van a celebrarla. Que no todos van a entenderla. Que no todos van a bendecirla. Pero su incomprensión no es tu problema. Su resistencia no es tu responsabilidad. Su incomodidad no es tu culpa. Tu única responsabilidad es contigo misma. Tu única lealtad es con tu alma. Tu única explicación es la que te debes a ti misma. El silencio no es la ausencia de comunicación. Es la presencia de discernimiento. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es saber con quién compartir y de quién protegerse. Es saber cuándo explicar y cuándo simplemente ser. Una mujer que ha sanado no es una mujer que no habla. Es una mujer que habla conscientemente. No evita la comunicación, la honra. No huye de la intimidad, la elige. No teme la vulnerabilidad, la canaliza. Pero hay una diferencia abismal entre la vulnerabilidad auténtica y la sobreexposición emocional. La vulnerabilidad auténtica es selectiva, consciente, intencional. La sobreexposición emocional es impulsiva, defensiva, desesperada. Cuando te explicas constantemente, estás en sobreexposición. Cuando compartes conscientemente, estás en vulnerabilidad auténtica. Cuando justificas cada decisión, estás en modo supervivencia. Cuando honras tu proceso interno, estás en modo creación. Jung entendía esto profundamente. El privilegio más grande es llegar a ser quien uno es. Pero ese privilegio no se alcanza explicándose al mundo. Se alcanza eligiéndose a sí misma, una y otra vez, en silencio. Y aquí es donde la revolución se vuelve práctica. Cada vez que sientes el impulso de explicarte, pregúntate, ¿estoy buscando comprensión o buscando permiso? Si es comprensión, evalúa si la persona frente a ti tiene la capacidad emocional para ofrecértela. Si es permiso, recuérdate que ya no necesitas permisos para existir. Cada vez que sientes la necesidad de justificar una decisión, pregúntate, ¿estoy compartiendo desde el amor o defendiéndome desde el miedo? Si es amor, comparte. Si es miedo, permanece en silencio hasta que puedas actuar desde el amor. Cada vez que sientes la urgencia de contar tu historia, pregúntate, ¿estoy narrando mi experiencia o pidiendo disculpas por ella? Si es narración, comparte. Si es disculpa, honra tu experiencia en privado hasta que puedas narrarla sin vergüenza. Estas preguntas se vuelven tu brújula interna, tu sistema de navegación emocional, tu forma de discernir entre el impulso de explicarte y la elección de comunicarte. Y gradualmente, algo extraordinario sucede, comienzas a confiar en tu propia voz. Comienzas a honrar tu propia experiencia. Comienzas a validar tu propia existencia. Ya no necesitas que otros entiendan tu proceso para que sea válido. Ya no necesitas que otros aprueben tus decisiones para que sean correctas. Ya no necesitas que otros bendigan tu camino para que sea sagrado. Porque finalmente has comprendido la verdad más liberadora de todas, que la opinión más importante sobre tu vida es la tuya. Que la validación más poderosa es la que te das a ti misma. Que la aprobación más transformadora es la que nace de tu propio corazón. Sanar es elegirte en silencio. Es tomar decisiones que honren tu alma sin necesidad de explicárselas al mundo. Es crear límites que te protejan sin necesidad de justificarlos ante otros. Es cambiar de dirección sin necesidad de pedir permiso para hacerlo. Pero sobre todo, sanar es comprender que tu historia no necesita ser entendida por todos para ser válida.
Que tu proceso no necesita ser aprobado por otros para ser sagrado. Que tu existencia no necesita ser explicada para ser legítima. En los últimos años, hemos visto cómo la cultura digital ha intensificado nuestra necesidad de explicarnos. Cada foto viene con un párrafo justificando por qué la publicamos. Cada decisión personal se convierte en un comunicado público. Cada cambio en nuestra vida requiere una explicación detallada para las masas. Pero Jung sabía algo que la era digital parece haber olvidado. El encuentro con uno mismo es, al principio, el encuentro con la propia sombra. Y ese encuentro no puede ser público. No puede ser explicado. No puede ser justificado. Solo puede ser vivido, en la intimidad sagrada de tu propio corazón. Cuando dejas de explicarte, recuperas tu poder personal. Cuando dejas de justificar tus decisiones, recuperas tu autoridad interna. Cuando dejas de buscar aprobación externa, recuperas tu soberanía emocional. Y esto no significa convertirte en una persona cerrada o antisocial. Significa convertirte en una persona selectiva y consciente. Significa elegir con quién compartes tu mundo interior. Significa decidir conscientemente quién merece acceso a tu jardín sagrado. Hay personas en tu vida que han ganado el derecho a conocer tu proceso. Que han demostrado, con sus acciones, que pueden sostener tu vulnerabilidad con respeto. Que han probado que pueden honrar tu misterio sin necesidad de resolverlo. Con esas personas, si compartes. Con esas personas, si te abres. Con esas personas, si permites que vean las capas más profundas de tu ser. Pero no con todas. No con cualquiera. No por obligación social o presión familiar o expectativa cultural. Porque tu mundo interior es sagrado. Tu proceso es privado. Tu sanación es personal. Y cuando finalmente comprendes esto, cuando finalmente integras esta verdad en tu forma de ser, algo mágico sucede. Comienzas a atraer personas que no necesitan explicaciones. Comienzas a magnetizar relaciones que honran tu misterio. Comienzas a crear vínculos basados en la aceptación mutua. Porque la gente que verdaderamente te ama no necesita que te expliques. Y la gente que necesita explicaciones constantes no puede verdaderamente amarte. Es hora de que escribas una nueva historia. Una historia en la que no eres la protagonista que se disculpa por existir, sino la heroína que celebra su existencia. Una historia en la que no buscas aprobación externa, sino que generas validación interna. Una historia en la que no explicas tus decisiones, sino que las honras. Jung sabía que el privilegio de toda una vida es ser quien eres. Pero yo te propongo algo más. El privilegio de toda una vida es ser quien eres sin tener que explicárselo a nadie que no habite tu alma. Imagínate despertando mañana sin esa carga pesada en el pecho, sin esa sensación de que le debes al mundo una explicación por cada respiración que tomas. Imagínate tomando decisiones desde tu centro, desde tu sabiduría interna, sin necesidad de consultar con ese tribunal invisible que siempre está esperando tu justificación. Imagínate diciendo no sin dar razones. Imagínate cambiando de dirección sin pedir permiso. Imagínate eligiendo el silencio sin sentir culpa. Imagínate siendo misteriosa sin que eso te convierta en una persona fría. Imagínate siendo selectiva sin que eso te haga egoísta. Porque eso es lo que eres cuando sanas. Una mujer que elige conscientemente dónde poner su energía emocional. Una mujer que decide deliberadamente con quién compartir su mundo interior. Una mujer que comprende que su paz mental no está sujeta a negociación. Y cuando llegas a ese punto, cuando integras esa verdad en tu forma de ser, algo mágico comienza a suceder en tu vida. Las personas que no podían respetar tu silencio comienzan a alejarse naturalmente. Los vínculos que se sostenían únicamente por tu sobreexplicación comienzan a disolverse. Los espacios que ocupabas para complacer a otros comienzan a liberarse. Y en ese vacío, en ese espacio que se abre cuando dejas de llenarlo con explicaciones innecesarias, algo nuevo comienza a emerger. Relaciones auténticas. Vínculos genuinos. Conexiones que no necesitan de tu performance para sostenerse. Porque la verdad, hermana, es que cuando dejas de explicarte, comienzas a atraer personas que no necesitan explicaciones. Cuando dejas de justificar tu existencia, comienzas a magnetizar seres que celebran tu misterio. Cuando dejas de buscar aprobación, comienzas a generar respeto. Y esto no es magia. Es energía. Es la ley universal de la atracción emocional. Es como el universo funciona cuando finalmente decides honrar tu propia frecuencia en lugar de adaptarte a la frecuencia de otros. Jung lo sabía cuando escribió sobre la sincronicidad, esa conexión significativa entre eventos que no puede ser explicada por causa y efecto. Tu sanación crea sincronicidad.
Tu elección de no explicarte más crea coincidencias mágicas. Tu decisión de elegirte en silencio crea encuentros extraordinarios. Porque al final, hermana, la única persona que necesita entender tu proceso eres tú. La única persona que necesita aprobar tus decisiones eres tú. La única persona que necesita validar tu existencia eres tú. Y cuando finalmente te das ese regalo, cuando finalmente te concedes ese permiso, cuando finalmente te otorgas esa libertad, descubres algo extraordinario, que siempre fuiste completa, que siempre fuiste válida, que siempre fuiste suficiente. Solo que habías estado buscando en el lugar equivocado. El aplauso que necesitabas estaba en tu propio corazón. La aprobación que buscabas estaba en tu propia alma. La validación que anhelabas estaba en tu propia esencia. Y ahora que lo sabes, ahora que lo has encontrado, ahora que lo has integrado, puedes finalmente vivir tu vida como lo que siempre fue, una obra de arte que no necesita explicación, solo admiración. Una revelación que no necesita justificación, solo celebración. Una existencia que no necesita permiso, solo expresión. Mira hacia atrás por un momento y observa cuánta energía has gastado explicándote. ¿Cuántas horas has invertido justificando decisiones que ya habías tomado? ¿Cuántos días has perdido buscando aprobación para cambios que ya sabías que necesitabas hacer? Esa energía ahora es tuya. Esas horas ahora te pertenecen. Esos días ahora pueden ser invertidos en creación, en crecimiento, en celebración de quien realmente eres. Porque tú, hermana, no le debes explicación a nadie. Tu sanación es tu elección. Tu silencio es tu revolución. Tu misterio es tu poder. Y cuando finalmente te eliges, cuando finalmente te priorizas, cuando finalmente te honras, el universo entero conspira para celebrar tu despertar. Los pájaros cantan diferente cuando una mujer se elige a sí misma. Las flores florecen con más intensidad cuando una mujer deja de explicarse. El sol brilla con más fuerza cuando una mujer decide honrar su propia luz. Es hora de que dejes de explicarte y comiences a elegirte. Es hora de que dejes de justificarte y comiences a celebrarte. Es hora de que dejes de buscar aprobación y comiences a generar validación. Tu alma te está esperando. Tu verdadera identidad te está llamando. Tu poder personal te está invitando. Y no necesitas explicárselo a nadie. Solo necesitas elegirte. En silencio. Con la misma fuerza con que el río fluye hacia el mar, sin pedir permiso a las rocas que encuentran su camino. Con la misma naturalidad con que la luna brilla en la noche, sin justificar su luz ante las estrellas. Con la misma certeza con que el sol sale cada mañana, sin explicar su propósito al mundo. Así de natural es tu derecho a existir sin explicaciones. Así de legítimo es tu derecho a elegirte sin justificaciones. Así de sagrado es tu derecho a ser quien eres, en silencio. Por los próximos 7 días, no expliques tu verdad a quien no la ha ganado. Siente. Elige. Observa. Porque quien se justifica, se debilita. Y quien se elige, se encuentra. Si este mensaje ha resonado en tu alma, si has sentido esa verdad que ya sabías despertar en tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios la palabra elegirme y compartas. Si te sientes llamada a hacerlo, ¿cuál es esa área de tu vida donde más necesitas dejar de explicarte y comenzar a elegirte? Tu experiencia puede ser la luz que otra hermana necesita para comenzar su propio camino de sanación silenciosa. Este vídeo no es un final. Es apenas una puerta. Y lo que viene después, te lleva aún más profundo. Si sentiste el llamado, no camines sola. Únete a nosotros. Activa la campanita, suscríbete, y continúa esta travesía de despertar. Y si este mensaje resonó con tu alma, compártelo con quien también pueda beneficiarse de él. Y si sientes que este camino va contigo, te invito a dar un paso más profundo. Cada sábado, los miembros del canal reciben un vídeo exclusivo, diseñado para quienes desean ir más allá de lo evidente. Hazte miembro y accede al contenido reservado. El viaje recién comienza.